Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas 5, del 1 al 11. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Del 1 al 14. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Padre bendito y eterno Dios, vengo delante de tu presencia, Padre, en esta noche. En primer lugar, Dios, para darte gracias, para darte honra, para darte gloria y para darte toda la adoración. Vengo poniendo en tus benditas manos, Dios, esta palabra que de ya es santa, Padre, para que pueda ser en mi vida y en la vida de mis hermanos lo que hizo con Pedro ese día en esa pesca milagrosa. Disponemos nuestros corazones, Padre, para que esta semilla pueda caer en tierra fértil. Dios, yo mengo en este momento. Yo solo quiero ser el instrumento que tú usas, como fue el instrumento aquellos peces, aquella cantidad de peces en aquel momento. De igual forma, yo solo quiero ser un instrumento en tus manos para que esta palabra haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarte. El tema de esta noche es la pesca milagrosa. La historia nos cuenta que Jesús estaba en el lago de Genesaret y que había mucha gente en ese lugar que quería escuchar la palabra de Dios. Y él miraba que había mucha multitud y de repente dice la palabra que vio a lo lejos y vio dos barcas. Una era la de Simón y la otra de sus compañeros, sus otros dos compañeros. Dice que él se acercó a donde estaban las barcas y le dijo a Simón que iba a entrar a su barca y que bogara un poco más adentro. La palabra nos dice que Jesús subió a la barca y que empezó a predicar. Pero hay algo bien importante. Esa barca venía de una pesca de toda una noche, junto con las 3 personas. Toda la noche Simón y sus compañeros habían estado pescando, pero no habían pescado nada. De entenderlo, es que Simón estaba cansado. De entenderlo es que Simón estaba triste, que estaba agobiado. No es fácil
toda una noche, si usted se pone en un momento en el puesto de él, no es fácil toda una noche irse al mar, tirar aquella red y no pescar. No era fácil para Simón quedarse ahí esa mañana y empezar a escuchar la palabra. Pero dice la palabra que Simón se quedó ahí, a pesar del cansancio, a pesar de todo lo que había vivido, del frío, de repente de la mojazón que tenía en el cuerpo, porque si usted se da cuenta, cuando usted va a pescar, también se moja, del frío que pudo haber sentido y de tantas cosas que pasó. Pero dice la palabra que Simón se quedó a escuchar el mensaje. Creo que Pedro, como cualquiera de nosotros, pudo haber pensado muchas cosas en ese momento, cuando el Señor empezó a predicar. Pero fue mucho más sorprendente cuando el Señor terminó de predicar y le dijo a Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Yo creo que eso fue todavía más fuerte para Simón que quedarse a escuchar el mensaje, porque estaba cansado, porque había estado una noche pescando, quizás con muchas necesidades, quizás con la esperanza de poder agenciarse de algunos fondos, o quizás con la esperanza de poder llevar algo de comer a su familia. Y dice la palabra que vino el Señor y después de predicar le dijo: Simón, dice en el 4, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Me imagino que Pedro en ese momento, cuando Dios le da esa orden, me imagino que Pedro se puso a pensar: ¿qué pasa si yo soy el pescador? Yo sé a qué hora se puede pescar. Me imagino que lo dijo. Estoy cansado para intentarlo de nuevo. Pedro estaba pasando por un tiempo difícil en ese momento, un tiempo desfavorable. Ha sido una noche de trabajo difícil sin resultados. Está cansado y no lleva nada para su familia. Pero esa mañana Jesús llega justo al lugar donde estaba la barca. Estaban los pescadores lavando las redes y entró a la barca de Simón. No era una coincidencia. Dios no hace coincidencias en nuestras vidas. Dios tiene un plan y un propósito para su vida y para la mía. No es casualidad, no es que se lo inventó en los momentos. Dios no se inventa nada en el momento. Dios tiene un plan de vida para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros cambiamos ese plan de vida porque Dios nos ha dado libre albedrío, pero Él no inventa, amados. Él no inventa. Desde el vientre de nuestra madre nos escogió. Dice su palabra que cuando estábamos siendo entretejidos en el vientre de nuestra madre, Él era Dios. Él estaba ahí. Hay un plan y hay un propósito. Y dice la palabra que estaban los pescadores lavando las redes y entró a la barca de Simón. Y desde ahí enseñaba a la multitud. Pero me imagino que Pedro estaba desanimado, cansado y sin resultados, como a veces nos sucede a cada uno de nosotros. Sin embargo, en medio de la adversidad, el Señor Jesús nos hace mirar hacia el futuro y usa su palabra para activar en nosotros la fe. Pedro dice: mas en tu nombre echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. La fe es la certeza de lo que se espera. Es el futuro, amados. La fe es la certeza de lo que se espera, es el futuro.
Y la convicción de lo que no se ve es el presente, amado. O sea que la fe es el futuro, pero también es el presente. Y dice, y la convicción de lo que no se ve es el presente. La fe nos lleva a vivir de manera diferente en nuestro presente y a mirar nuestro futuro con esperanza. Eso fue lo que sucedió en la vida de Pedro cuando él vio lo que había sucedido siendo obediente a la palabra enviada. Jesús ha estado enseñando y uno de los oyentes era Pedro. Quizás el que estaba más cerca en la barca con Jesús. Al terminar la palabra, Jesús le dijo, boga mar adentro. Me ponía a analizar cuando estudiaba esta palabra, ¿de qué predicó Jesús ese día? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿De qué predicó Jesús en ese momento? Que activó la fe de Pedro. Si nosotros nos vamos al versículo, al San Lucas 4, en el 14 dice que Jesús principiaba su ministerio. Que su ministerio lo inició, dice el 16, en Nazaret. Y el 31 dice que cuando él oraba, cuando su presencia estaba ahí, cuando él oraba, cuando él predicaba, los espíritus inmundos se iban. Y dice el otro, el 38, que cuando él estaba ahí, su presencia estaba ahí, los enfermos se sanaban. Y para no ir tan largo, si nosotros vemos el 40 del capítulo 4, dice que algunos se sanaban en el momento, pero otros se sanaban por la noche. ¿Qué predicó Jesús en ese momento? Para activar la fe de Pedro. Cuando Jesús le dice, boga mar adentro, parafraseando le dijo, no te quedes ahí, vamos nuevamente, tira la red. Parafraseando le dijo, ten fe, al que cree todo le es posible. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuál era la diferencia en ese momento? Si Pedro venía del lago, ¿cuál sería la diferencia en ese momento cuando Jesús le dijo boga mar adentro? Si era en el mismo lago donde iba a ir a pescar, si era la misma barca la que Pedro iba a usar, si eran los mismos pescadores los que iban a entrar a la barca para ir a pescar. ¿Cuál sería la diferencia en el momento cuando ellos estuvieron haciendo esa labor y en ese momento después de esa palabra dada a Pedro? ¿Sabe usted cuál era la diferencia? La diferencia era que Jesús estaba con ellos en la barca. Esa es la gran diferencia. Jesús estaba con ellos. Cuando Jesús está en nuestras vidas, tiene que haber diferencia. Cuando tú haces las cosas dirigidas por el Padre, créemelo, que nunca te va a ir mal. Pero cuando tú haces las cosas por tu propia fuerza, cuando tú haces las cosas porque tú dices yo las puedo hacer, cuando tú haces las cosas porque dices yo soy experto en hacer esto, no siempre vas a obtener el logro que tú quieres obtener. ¿Cuál era la diferencia en este momento? Jesús estaba allí con ellos. Cuando Jesús está contigo, Él hace la diferencia en ti. Él hace la diferencia en tu vida.
Algunas veces Dios permite que nuestras capacidades fracasen, amados, para mostrar su poder. Dice su palabra que encerraron gran cantidad de peces. Pedro era pescador y tenía la capacidad. Él tenía el talento, la experiencia. Pero el único todopoderoso es Dios, amados. A Él sea la gloria, a Él sea el honor y a Él la majestad. Si usted lo cree, dele una alabanza de palmas al que vive. Jesús transformó y restauró los sueños. El poder de Dios impacta el corazón de Pedro, produciendo un cambio profundo. La Biblia lo dice ahí en el mismo libro, en el versículo 8. Bien, en el 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mira lo que dice. Jesús transformó y restauró los sueños. En el poder de Dios, el poder de Dios impactó el corazón de Pedro, produciendo un cambio profundo. Cuando terminó, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes. Respondiendo Simón, ante esta pesca milagrosa, Pedro cae de rodillas ante el Señor, reconociendo su condición de pecador. El poder de Dios nos redarguye. La manifestación de su presencia nos lleva a reconocer nuestra condición y necesidad. El Señor Jesús transforma nuestra visión de vida. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Pedro era un pescador de Galilea, dedicado a su oficio. Seguramente su papá y su familia habían sido pescadores. Su padre fue un pescador y Pedro tenía la misma visión, seguir siendo pescador. Pero un día llegó Jesús y la vida de Pedro fue radicalmente transformada. Y recibe de Jesús el diseño de Dios para su vida. Y le dice en otras palabras: Pedro, hasta aquí ha llegado este periodo de tu vida. Este ciclo se ha cerrado. Mire qué bonito. Y comienza un nuevo ciclo en tu vida. Comienza un nuevo tiempo. Desde ahora serás pescador de hombres. Y Pedro recibió en ese momento la más grande profesión que existe: ser pescador de hombres. Pedro pasó de las redes a la predicación, de los peces a los hombres, de lo poco a la multitud, del anonimato a ser el líder de avivamiento en Jerusalén. Llegó a ser un poderoso apóstol en las manos del Señor. Es lo que Dios puede hacer cuando el corazón humano se dispone en sus manos. Es una gran lección de vida para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido como se sentía Pedro en ese momento? ¿Cuántos de nosotros hemos querido tirar la toalla, pero una palabra viene y te anima? Una palabra viene y te saca de ahí donde estabas, como lo hizo el Señor, que metió su mano en el estiércol, dice la palabra, para poder sacarnos de ahí. ¿Cuántas veces una palabra te ha levantado de ahí donde estás? Pero es necesario que usted y yo reconozcamos que solo con Cristo somos victoriosos, que solo en Cristo podemos ser más que vencedores, que podemos tener mucha sabiduría humana,
que podemos ser expertos en lo que estamos haciendo, que podemos ser maestros de lo que estamos haciendo, pero muchas veces lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Y es ahí cuando nos cansamos, y es ahí cuando nos entristecemos, y es ahí cuando menguamos, porque no le hemos dado al Señor la oportunidad de que Él se gloríe en tus imperfecciones, que Él se gloríe en la obra de tus manos. Me llamaba mucho la atención cuando meditaba en esta palabra el hecho de que Pedro se postró después de obtener aquella multitud de pescados. Si él era el experto, pero como les decía, muchas veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y la palabra dice que algunos y muchos de los que conocemos al Señor, nos sucede esto. Unos confían en carros y caballos, pero yo, digan esta noche, confío en el Espíritu Santo. Unos confían en el dinero, confían en las posiciones, pero nosotros estamos confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que le cambió la vida a Pedro a través de una palabra. Ese mismo Dios puede cambiar tu vida hoy con esta palabra. Porque si lo hizo con Pedro, amados, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Solo es que nosotros nos dejemos moldear por Él. Para concluir, es necesario acercarnos a Dios con sencillez y confianza, con el deseo de ser guiados por Él. Eso significa, nuestro corazón tiene que tener una actitud enseñable, amados. Muchas veces nosotros creemos que lo sabemos todo. Muchas veces nosotros creemos que no necesitamos de nadie más. Pero cuando usted tiene una actitud enseñable y se deja ministrar por el poder de Dios, Dios lo convence, Dios lo redarguye y Dios lo transforma en la medida que usted y yo lo dejemos actuar. Si nosotros tenemos un corazón enseñable, Dios se perfecciona cada día en nosotros. Necesitamos, como les dije, acercarnos a Dios con sencillez y confianza, con el deseo de ser guiados por Él. Eso significa que nuestro corazón tiene que tener una actitud enseñable y dejarnos ministrar por el poder de Dios, que nos convence, nos redarguye, que nos transforma en la medida que nosotros nos dejamos actuar. Yo quiero que usted en esta noche se ponga de pie. La presencia de Dios está aquí. Él está aquí. Él está aquí como estuvo en esa barca. Él está aquí y quiere hacer lo que hizo con Pedro ese día, en mi vida y en la suya. Él quiere que usted disponga su corazón en esta noche y que se presente ante Él con sencillez y confianza. No sé cuánto sabe usted de lo que hace. No sé qué tan experto es en lo que Dios le ha encomendado. Pero venga en esta noche delante de su presencia con sencillez y confianza, con el deseo de ser guiados por Él.
necesitados de Él, con una actitud enseñable. Y déjese ministrar en esta noche por el poder de Dios que está aquí, que está en este lugar, que quiere levantarlo de ahí donde usted está, que quiere sacarlo del agotamiento, que quiere sacarlo de la tristeza, que quiere sacarlo del conformismo, que quiere llevarlo de lo poco a lo mucho, de pescador a pescador de hombres. Él está aquí. Él está aquí en esta noche. Levante sus manos. Dígale: Señor, aquí estoy. Si lo hiciste con Pedro, sé que lo harás conmigo. Hoy vengo ante ti con sencillez, con un corazón moldeable, con un corazón guiable. Yo soy hijo. Convénceme, dígale en esta noche: convénceme, redarguye en mi vida, transfórmame y haz de mí lo que hiciste de Pedro en ese día. Dígaselo en esta noche: haz de mí lo que hiciste de Pedro en esta noche. Santo es tu nombre. Eres mi Padre, dígaselo. Yo soy hijo. Eres mi Padre, dígaselo en esta noche. Y yo soy tu hijo. No era nadie. Oh, Santo. Me hizo uno Santo, Santo. de su pueblo. Oh, aleluya. Real sacerdocio. Sí, Señor, aleluya. Escogido por Él. Él es Santo mi eres Padre. Dios. Eres mi Padre. Yo soy tu Yo hija. soy hijo. Yo soy tu hija, papá. Admirable consejero. Sí, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Santo es tu nombre, Dios. Es aquel que se hizo Sí, carne. Señor, y que habitó entre nosotros. Lleno de gracia y Sí, verdad. Señor, aleluya. Oh, aleluya. Admirable consejero. Sí, Señor, aleluya. Santo es tu nombre. Príncipe de paz. Sí, Señor, tú eres todo en nuestras vidas, Dios. Es aquel que se hizo Contigo carne. somos más que vencedores. Contigo somos victoriosos. Contigo no hay pasado. Solo hay futuro y hay presente. Porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante peleando la batalla. Porque no hay Dios fuera de ti. Porque tú eres el gran yo soy, el león de la tribu de Judá, el que era, el que es y el que ha de ser. Gracias, Padre. Admirable consejero. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor. Príncipe Gracias de por hablar a mi vida en esta noche, Padre. Gracias, aquel Señor. que se hizo carne. Sí, Señor. Aleluya. Lleno de gracia y verdad. Santo es tu nombre, Dios. Aleluya.
Dios, sí Señor, aleluya.